Hemos estado estudiando el libro de Nehemías. Y al estar estudiando el libro de Nehemías hemos llegado al capítulo 7. Hemos llegado al capítulo 7. Si das una ojeada al libro de Nehemías, vas a ver que tiene 13 capítulos. Tiene 13 capítulos. Y ya vamos entonces más allá de la mitad. Estamos en el capítulo 7. Y el capítulo 7 nos muestra cómo es la situación del pueblo de Israel cuando ya se terminó el muro. Sígueme. ¿De qué se trata el libro de Nehemías? El libro de Nehemías se trata de un grupo de judíos liderados por este hombre, por Nehemías, que van a restaurar a la ciudad de Jerusalén. Y lo primero que hacen para restaurar la ciudad es restaurar el muro. Y restauran el muro y construyen un muro. Ahora, yo te he dicho esto varias veces, pero quiero que lo tengas presente. Y es que el muro no es un muro del traspatio de tu casa. Hay que levantar un muro aquí, ¿verdad? Levantemos un muro. ¿De cuánto? Hagámoslo de unos 4 metros. Listo. No funciona así. Lo que estamos hablando es que es un edificio. Construir el muro de Jerusalén eran de estas murallas que protegían las ciudades. Estamos hablando de un gran muro. Yo te he dado las dimensiones, pero te lo vuelvo a decir. Más o menos unos 3 metros de ancho. Para que tengas una idea, toda esta plataforma no tiene 3 metros, tiene como 2,70 más o menos. Entonces, más ancho que toda esta plataforma. Luego una altura como más o menos toda esta infraestructura, unos 7 metros de alto. Y de longitud, un diámetro de unos 5 kilómetros. Es un gran edificio. Y eso era edificar el muro. Bueno, el muro se acabó. Capítulo 7 nos dice: el muro se terminó, ya lo construyeron. Y en lugar de haber pompa y circunstancia, y en lugar de poder celebrar y cortar la banda, ¿recuerdas qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es: se acabó el muro, qué bueno, ahora vamos a proteger lo que ya edificamos. Y yo te decía la semana pasada que el texto nos enseñaba cómo no debemos bajar la guardia. Qué bueno lo que Dios ha hecho en tu vida, qué bueno, qué excelente lo que has recorrido, pero no bajes la guardia, porque ahora hay que proteger lo que Dios ha edificado en tu vida. Qué bueno si tú me dices: yo tengo años de caminar con el Señor. Qué bueno, lo puedes perder en un segundo. Entonces ahora hay que proteger aquello que Dios ha edificado. Y veíamos cómo se pusieron porteros, cantores, levitas. ¿Recuerdas todo esto? Y todo esto había allí en el muro. Ahora, viene Nehemías y vamos a leer un trozo largo. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 72. Muchos versos. Es muy probable que cuando vaya por el verso 50 ya algunos estén dormidos, ¿verdad? Entonces cuidado, no te vayas a dormir. No lo voy a leer de una, porque es largo. Vamos a ir por trozos. Pero de una te digo que lo que vamos a ver, y lo peor, fíjate, lo peor, es que no solo son hartos versos, hasta el verso 72, sino que están llenos de un montón de nombres. Hijos de fulano, hijos de sutano, hijos de mengano, hijos de... Eso es lo que vamos a leer. Entonces, me dan ganas de leerlos de pie todos, pero no lo vamos a hacer, no te preocupes. Pero entonces uno llega a estos pasajes, a Nehemías 7, del verso 5 en adelante, y uno se pregunta: ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Y fíjate, lo que hacemos es estudiar la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso. Eso es lo precioso de la predicación expositiva, es que no nos vamos a saltar un pasaje como este, lo vamos a estudiar. Y sabes, cuando lo estudiamos, lo que encontramos es una serie de tesoros de Dios ahí, en esas listas de nombres. Y yo quiero compartir contigo esos tesoros que han sido muy edificantes para mí al estarlo estudiando. Así que lo que vamos a ver, fíjate, vamos a ver un empadronamiento. Se empadronó al pueblo. Nehemías quiere saber con quiénes cuenta. ¿Con quiénes cuenta? Entonces lo que hace es, y sígueme acá por favor, porque vamos a hablar un poquito de historia. Lo que hace Nehemías es sacar un padrón. Tú sabes que un padrón es un registro civil. Así que saca un padrón, un listado de nombres que sucedió hace 90 años. 90 años antes de Nehemías había salido el primer grupo
desde Babilonia hasta Israel. ¿Te acuerdas quién fue el líder de ese primer grupo? Zorobabel, muy bien. Zorobabel llevó ese primer grupo y allí hicieron junto con Esdras, porque Esdras llega años después, hacen un censo, un empadronamiento, y eso es lo que vamos a leer. Nehemías lo encuentra y lo va a leer y se empadrona todo el pueblo. Y lo que vamos a aprender esta mañana, fíjate, es que tú y yo ahora somos el pueblo de Dios. Si se hiciera un padrón del pueblo de Dios, yo esperaría que tu nombre esté allí escrito, que mi nombre esté allí escrito. Ojo, ojo, no somos Israel, no somos Israel, somos el pueblo de Dios. Y vamos a ver, fíjate, la Biblia dice de manera clara en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, mas vosotros sois, ustedes hermanos, dice Pedro, el apóstol Pedro, ustedes, vosotros sois, y entonces menciona varias cosas que somos. Y quiero mostrártelas. Ustedes son linaje escogido. Eso es lo que somos, ¿sí? O sea, tú tienes ahora pedigrí, para que me entiendas, ¿sí? Somos un linaje escogido. Dice luego que somos real sacerdocio. No significa un sacerdocio que no es falso, es real. No, significa un sacerdocio del rey. Real sacerdocio. Somos sacerdotes del rey. Y luego dice que somos una nación santa. Por eso somos un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. No somos Israel, pero somos el pueblo de Dios. Y dice el siguiente verso, fíjate, impresionante. Ustedes, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿cómo se comporta el pueblo de Dios? ¿Cómo uno puede identificar al pueblo de Dios? El hecho que estés sentado en una silla en una iglesia un domingo no te hace parte del pueblo de Dios. De la misma manera que me dijeras, sí, hermano, yo duermo en un taller de mecánica automotriz, entonces soy un carro. No. ¿Estás de acuerdo? Sí, hermano, yo duermo en un garaje, entonces por eso soy carro. De la misma manera, fíjate que dormir en un garaje no te hace un carro, de la misma manera sentarte en una iglesia no te hace parte del pueblo de Dios. Entonces la pregunta válida es, ¿soy parte del pueblo de Dios? ¿Cómo se comporta el pueblo de Dios? ¿Cuáles son las características de ser parte del pueblo de Dios? Bueno, vamos a ver algunas características dadas en estos 67, 68 versículos que vamos a leer. ¿Te parece? Léelos conmigo. Algunas características de los que somos parte del pueblo de Dios. Mira cómo lo dice. Nehemías capítulo 7, verso 5. Ponle sentido a las palabras, por favor. Léelas conmigo despacio. Mira lo que dice. Verso 5. Entonces, dice Nehemías, puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Está leyendo el padrón que encontró. Dice el verso 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, del que los llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, es otro Nehemías, es tocayo de este Nehemías, pero no es el mismo, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nahum y Baana. Con ellos vinieron, ellos eran los líderes. Hay 12 líderes ahí. Interesante. El número de los varones del pueblo de Israel, 2 puntos. Okay. Primer grupo que se menciona, 12 líderes. Segundo grupo que se va a mencionar, con ellos vinieron el número de los varones del pueblo. Estos son los varones de Israel. Aquí vamos. Toma aliento y lee conmigo. Verso 8.
Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén, fíjate, primero habló de familias, mencionó 30 y tantas familias ahí. Ahora va a mencionar regiones, como que dijéramos acá los hijos de fulano, de sutano, perfecto, pero ahora va a hablar de los varones de Boyacá, los varones del Huila, los varones de... Eso es lo que va a hacer en este momento. Va a hablar de regiones en la tierra, dice allí en el versículo 26. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los varones del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, otra ciudad, otra región, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3930. ¿Te quedó claro? Entonces lo que tienes acá es un listado, un montón de nombres. Entonces uno se pregunta, ajá, ¿y? Qué bonito, hermano, qué bueno que mucha gente viajó de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, qué chévere. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Fíjate, quizá para ti y para mí cada nombre no represente nada. Pero para Dios, cada nombre representa a estos valientes que tomaron la decisión de salir de Babilonia e irse a la ciudad amada de Dios. Para Dios representa a todas estas familias que tomaron una decisión radical. Quizás yo quiero ponerte en perspectiva. Y es, a veces creemos que ir a Jerusalén o era un cambio pequeño o ir a Jerusalén era una situación donde estaba ahí cerca, o a veces pensamos que ir a Jerusalén pues era lo lógico. Pero yo quiero que entiendas que esta gente, muchos de ellos son segunda generación viviendo en Babilonia. ¿Sabes cómo es? Como que los colombianos de segunda generación que están por el mundo, todos los colombianos que están en Estados Unidos, de segunda generación que están en Estados Unidos, han hecho su vida en Estados Unidos, tienen sus propiedades en Estados Unidos, tienen harta plata allá en Estados Unidos, y tú les dices, hey, qué bueno, ¿quisieras venir a vivir a Bogotá, por favor? ¿Qué te dirían la mayoría? Yo creo que ni tú les dirías eso, tú les dirías, y no me puedes llevar, por favor, ¿verdad? Hay algunos acá que más bien están queriendo irse. Entonces a veces creo que no entendemos esto. Son segunda generación de judíos, muchos de ellos, porque han pasado 90 años. Han pasado 70 años en cautiverio y ahora han pasado 90 años hasta el día de Nehemías. Y creo que no entendemos que han pasado, ya sus papás fueron los que llegaron, ellos están ahí, han hecho riqueza en Babilonia. El estilo de vida es ese y de repente les dicen, vámonos a Jerusalén. Ay, qué chévere, vámonos. ¿Y cómo está Jerusalén? Destruida, acabada, la economía está quebrada, terrible, vámonos. Y este listado de familias dijeron, vámonos, porque ¿sabes por qué? Porque cuando somos parte del pueblo de Dios tenemos un destino distinto. ¿Por qué moverse de Babilonia? Porque Jerusalén es la santa ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad amada, y porque es un destino de Dios para su pueblo. ¿Sabes? No solo se mueve el pueblo,
Te leí allí todas las familias del pueblo que se movieron. ¿Te acuerdas? Primero los líderes, Zorobabel y 11 más, 12 en total. Luego ves los varones de Israel. Pero ahora mira en el versículo 39. ¿Quién más se mueve? Verso 39. Tercer grupo, sacerdotes, 2 puntos. Nos va a describir las familias de sacerdotes que van a ir. Dice, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Ahora va a describir un cuarto grupo. ¿Cuál es? Levitas, 2 puntos. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, los hijos de Odavías, 74. Luego un quinto grupo. Cantores, 2 puntos. Los hijos de Asaf, 148. Luego un sexto grupo. ¿Cuáles son? Los porteros, ¿sí? Los hijos de Salum, los hijos de Aser, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Y luego va a describir un séptimo grupo. Los sirvientes del templo, 2 puntos. Los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam. Si quieres una lista de nombres para ponerle a tu hijo cuando nazca, aquí tienes una lista interesante, ¿verdad? Verso 51, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Pesea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim. Y luego dice los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nisía, y los hijos de Aitifa. Ahí tienes los sirvientes. Y luego sigue con más sirvientes. Ya no son sirvientes del templo, ahora son, verso 57, los hijos de los siervos de Salomón. Son los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Asebaim. Ahí tienes un nombre interesante. Los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo. Y los hijos de los sirvientes de Salomón eran 392. Ok, fíjate, todo este pueblo decidió moverse de la vida que tenían, del status quo que tenían en Babilonia, y decidieron moverse a la Jerusalén, la ciudad amada de Dios. ¿Por qué? Porque era un movimiento de Dios. Y quiero que entiendas proféticamente qué está sucediendo. Te voy a contar. Resulta que la salvación del hombre, la salvación de la humanidad vino por un hombre. Dame ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús. ¿A dónde iba a nacer Jesús? Precisamente allí, fíjate, en Israel. Nació en Belén de Judá. Y fíjate, eso tenía que suceder, eso iba a suceder. Escucha esto. El profeta Daniel había profetizado que eso iba a suceder precisamente años después de que se retornara de estar cautivos en Babilonia. Esta gente retorna de Babilonia, se para allí en Jerusalén, y lo que está haciendo es cumpliendo una profecía para que el Mesías venga. Tú y yo no tendríamos salvación si estas personas no hubieran salido de su status quo y se hubieran puesto y parado en Jerusalén en ruinas y hubieran dicho, hagámosle, construyámosla. ¿Por qué? Cuando eres parte del pueblo de Dios, tu destino es otro, y por lo tanto tu caminar es otro, tu rumbo es otro. El rumbo de la vida cambia. No me digas, yo soy parte del pueblo de Dios, pero sigo en el mismo rumbo desenfrenado que vive este mundo. No, ahora tú anhelas otra ciudad. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Dice que para nosotros nuestra ciudad amada no es Jerusalén. Nuestra ciudad amada no es Bogotá. Nuestra ciudad amada es la nueva Jerusalén. Si tú eres parte del pueblo de Dios, la ciudad amada que viene ahora para nosotros es la nueva Jerusalén. Y un día estaremos en casa. No, aquí no estás en tu casa, aquí estás de paso. Y un día llegaremos a la nueva Jerusalén. Y somos el pueblo de Dios los que nos encaminamos hacia la nueva Jerusalén, y nuestro rumbo cambia, nuestro estilo de vida cambia, porque un día estaremos en la ciudad amada. Dice allí en Apocalipsis capítulo 21, verso 2, yo, Juan, dice Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Un día estaremos ahí en esa preciosa ciudad. No es posible que alguien que sea parte del pueblo de Dios no anhele la santa ciudad. No me digas, soy parte del pueblo de Dios, pero no me importa para nada la eternidad. Entonces déjame decirte con mucho amor y respeto, yo cuestiono que seas parte del pueblo de Dios. Quizás tienes una bonita religión, qué bueno que estás acá, eres bienvenido. Pero los que somos parte del pueblo de Dios avanzamos hacia la santa ciudad y vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. No echamos raíces en este mundo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra, ¿qué dice? Ciudadanía. ¿Sabes dónde estás empadronado tú? Está en los cielos. Ahí estás empadronado tú. Cuando tú eres extranjero en una tierra, tú no vas de vacaciones. Muchos se fueron de vacaciones este fin de año, ¿sí? Y se fueron de vacaciones y ahora lo veo con caras tristes, ¿verdad? De que ya regresaron a la vida normal acá, ¿verdad? Ojalá tu vida sea buena como para no estar con cara triste. Y regresas acá, pero tú te fuiste, yo no sé, te fuiste de vacaciones, fui a descansar, digamos que a San Andrés, qué sé yo, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de ir allí, yo no conozco, dicen que es lindo. Y estás en San Andrés y tú dices, qué rico, estoy acá por unos días. Entonces te dicen tus hijos, ¿cuál es el siguiente paso, mamá? Y tú dices, bueno, hay que ir a comprar una casa. Comprar una casa, sí, claro. Y te metes a bienes y raíces y comienzas a ver, ¿verdad? Metro cuadrado y comienzas a cotizar y entonces pagas un apartamento de 300 millones de pesos y tú dices, ya puedo estar de vacaciones. ¿Así funciona? Es absurdo, es ridículo. Lo que haces es buscar alguna tu cabañita por ahí lo más barato posible, ¿sí? O algún apartamento en Airbnb y estás allí, ¿estás de acuerdo? Porque estás de paso, no vives allí. Estás de paso y vas a hacer lo que sea necesario para estar allí, pero tú sabes que vas a regresar a la ciudad en la que perteneces, donde tienes tu casa. ¿Sabes que a veces hacemos eso acá? Estamos tan arraigados a este mundo y no porque compramos propiedades. Si Dios te da propiedades, qué bueno, hazlo, cómpralas y compártelas. De que la disfruten tu familia, tus hijos, qué bueno. Pero ese no es el punto. Pero tu corazón está tan arraigado a este mundo que tú quieres lograr tanto en este mundo que te descuidas de donde en realidad vives. Tu ciudadanía está en los cielos y ni siquiera a veces pasa por la mente del pueblo de Dios lo eterno, el cielo. Es que estoy afanado, hermano, porque aquí estoy haciendo plata. No vives acá, eres un extranjero y peregrino. Tu ciudadanía, tu empadronamiento está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual te va a dar incluso un cuerpo. El cuerpo que tienes ahorita es el cuerpo de mentiras. Vas a tener un cuerpo real. Y algunos dicen, gracias a Dios, hermano, porque yo estaba luchando con este cuerpo de mentiras. Ya me dijo, o sea que este no va a ser mi cuerpo, no va a ser tu cuerpo, no te preocupes. Dice acá que Él va a transformar este cuerpo que nos humilla. Y no por el bullying que te hace, sino que dice que es por el sufrimiento que te da, por el dolor que te causa. Y dice que este cuerpo de la humillación nuestra la va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira, hermano, estamos de paso. Y el pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia lo entendía. Y estaban allí, algunos de segunda generación, ni siquiera conocen Jerusalén, han vivido toda su vida allí en Babilonia, pero ellos entienden, estamos acá de paso, de paso. Nuestro destino no es Babilonia, nuestro destino es la nueva Jerusalén. ¿Es esto lo que tú tienes? ¿Entiendes que estás de paso? Fue el apóstol Pedro quien lo planteó de una manera muy clara. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, amados, dijo él, yo os ruego como ¿quién? Como a extranjeros, es alguien que no pertenece al lugar, y peregrino, es alguien que va de paso. Te ruego como a un extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabes qué está diciendo? El pueblo de Dios está de paso en esta tierra. Vamos hacia la nueva Jerusalén. Por eso caminamos diferente.
Por eso nuestra conducta es diferente. Por eso anhelamos lo eterno, invertimos en lo eterno, velamos por lo eterno. Nuestro caminar es diferente. Y esto impacta a las personas a nuestro alrededor. La gente ve esto y dice, esto es distinto, esto es diferente. Yo te desafío, hermano, a que tú puedas realmente vivir para la nueva Jerusalén, para lo nuevo, para lo eterno. Y tú quizás dices, hermano, pero yo quizás no soy parte del pueblo de Dios. Bueno, el primer paso es recibir a Cristo y volverte parte del pueblo de Dios. Pero si tú dices, yo soy parte del pueblo de Dios, yo he recibido a Cristo, bueno, entonces por favor, tu caminar debe demostrarlo, porque nuestro caminar nos lleva a un destino distinto, a la nueva Jerusalén. Nosotros sí pensamos en lo eterno. Y alguien acá podrá decir, hermano, pero es que yo no estoy equipado. Usted porque usted nació pastor, ¿verdad? O sea, desde chiquito ha estado en esto y usted puede, y el hermano Alex, ¿verdad? Es ungido desde antes de que nacieran sus papás incluso, y entonces no, ustedes pueden. Pero yo no sé si tengo las capacidades, yo no sé si tengo las habilidades para caminar como un hijo de Dios. ¿Sabes algo interesante? ¿Cuántos grupos habían en el listado que acabamos de leer? ¿Cuántos grupos habían? ¿Nadie recuerda? 7. 7 grupos. ¿Te acuerdas quiénes eran? 7 grupos. ¿Sabes que en Romanos capítulo 12, y no tenemos tiempo para verlo, en Romanos capítulo 12 se nos mencionan de 7 dones espirituales, 7 habilidades que Dios te da para poder caminar como un peregrino y extranjero y edificar a otros a tu alrededor. 7 habilidades sobrenaturales dadas por Dios. No es que sobrenaturales, digo, no es que chasquee los dedos y algo va a flotar, no. Sobrenaturales significa que no te era natural, pero cuando vino el Espíritu Santo te dio algo sobrenatural. Algunos tienen la habilidad de enseñar. Algunos tienen la habilidad de estar uno a uno con otros y les dan mucha consolación, alegría al corazón. Se llama misericordia, el don de misericordia. ¿Has visto personas que cuando te reúnes con ellas sales consolado y que dices, qué rico que pasé tiempo con esa persona? ¿Sí? Y has visto personas que cuando estás con ellas tú dices, ay, que se acabe el tiempo ya porque me está matando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Has visto la diferencia? Hay algunos que tienen el don de exhortación, el don de misericordia. Tienen esa habilidad. Hay algunos que tienen el don de poder predicar la palabra. Hay algunos que tienen la habilidad de poder servir y son muy buenos con sus manos. Hay diferentes dones. Ok, escúchame. Si eres parte del pueblo de Dios, eres parte de uno de esos 7 grupos. Tú tienes alguno de estos 7 dones que se mencionan en Romanos capítulo 12. Si eres parte del pueblo de Dios, Dios te ha equipado para vivir en tu caminar hacia la ciudad santa, hacia la eternidad. Y es interesante, no tenemos tiempo para ver todo el detalle, lastimosamente, pero es interesante ver cómo hay gobernadores, quienes tienen, obviamente, claramente nos identifican con el don de presidir. Tienen los varones del pueblo quienes trabajan para dar y tienen el don de dar, de repartir. Están los sacerdotes que representan el don de profecía porque ellos pueden hablar lo que Dios dice. Están los levitas que enseñaban al pueblo y es el don de enseñanza. Tenemos los cantores que representan el don de misericordia porque alegran el corazón. Tenemos los porteros que son los que representan el don de exhortación porque no dejan entrar cualquier cosa. Son aquellos que están velando porque todo esté bien. Y están los sirvientes que nos representan, por supuesto, el don de servir. 7 dones, 7 grupos de personas que representan al pueblo de Dios. Tienes ahí los pasajes. Pero lo importante, fíjate, por cierto, que es sorprendente lo consistente que es la Biblia de principio a fin. Es impresionante. Como Romanos 12 puede estar descrito en Nehemías 7. Es impresionante. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta? Lo que más me impacta es que si eres parte del pueblo de Dios, estás equipado para caminar como es digno del pueblo de Dios. Dios te ha dado esto. ¿Tienes esto, hermano? ¿Tienes un nuevo destino? ¿Realmente anhelas la santa ciudad y tu caminar es hacia la santa ciudad? ¿De verdad anhelas lo eterno y por lo tanto caminas en temor y temblor de tu Dios? ¿De verdad es esto? ¿Cómo sabemos que somos del pueblo de Dios? Porque tenemos un nuevo destino. Pero luego vemos que somos parte del pueblo de Dios porque tenemos una nueva identidad. Hay un grupo de 6 familias en el listado que no pudieron demostrar que eran parte del pueblo de Dios. No pudieron demostrar su genealogía. No tenían el pedigrí en la mano. Y entonces tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque ser parte del pueblo de Dios es algo que tú puedes saber y demostrar.
lo puedes comprobar. No me digas, sí, yo no sé si soy hijo de Dios, allá en el cielo voy a saber. No, 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 no. Puedes saberlo aquí y ahora, depende de tus decisiones y del fruto que veas en tu vida. Mira cómo lo dice allí, nos quedamos en el verso 61. Nehemías capítulo 7, verso 61. Y estos son los que subieron de Tel-Mala, de Tel-Arsa, de Querub, de Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. ¿Quiénes eran? Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, eran 642, ahí tienes 3 familias. Y de los sacerdotes, también les pasó a algunas familias de sacerdotes. De los sacerdotes, dice el verso 63, los hijos de Abía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai. Otras 3 familias, 6 en total. Este Barzilai tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y se llamó por el nombre de ellas, por eso se llama Barzilai. Verso 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Rápido te explico, históricamente lo que está pasando es que estos sacerdotes cuyas familias no sabían si venían de Aarón, no podían servir en el sacerdocio, porque solo los descendientes comprobados de Aarón podían servir en el sacerdocio. Eso es lo que ha pasado. Y entonces les dice, pero te imaginas el argumento, ¿verdad? Estos decían, pero mira las familias allí. Dice el versículo 64, el versículo 63, que eran los hijos de Abía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai. Ellos podían decir, pero es que Cos era sobrino de fulano, que era tío de Mengano, que terminó siendo primo de Aarón, entonces vengo de la familia de Aarón. Demuéstremelo. No, pues no puedo. Entonces no puedes ser sacerdote. Eso es lo que ha sucedido. Pero no es justo. Ok, hagamos algo. Vas a poder ser sacerdote hasta que haya un sumo sacerdote con Urim y Tumim. Esta era una forma de echar suertes que tenía el sumo sacerdote en su pectoral. Tenía un juego de piedras preciosas que se llamaba Urim y Tumim. Y con esto echaban suertes y tomaban las suertes que se echaban, ¿sí? Como voluntad de Dios. Y entonces dice, hasta que haya sumo sacerdote con Urim y Tumim, ustedes no pueden servir hasta que se haga suertes más adelante. ¿Qué aprendemos acá? Fíjate, es que cuando venimos a Cristo, tú y yo tenemos una nueva genealogía, una nueva identidad. Quiero que entiendas algo. Antes de venir a Jesús, tú y yo no éramos parte del pueblo de Dios. Si tú estás acá y me dices, yo no he recibido a Cristo, nunca he tomado la decisión de seguir a Jesús, déjame decirte algo. Tu genealogía no puede ser comprobada, estás fuera del pueblo de Dios. Punto. No puedes ser un sacerdote, no puedes participar de las cosas santas. Uy, qué feo, hermano. Pero yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Ok, recibe a Cristo. Es la única manera. Cristo nos hace parte del pueblo de Dios. Ahora, si tú eres parte del pueblo de Dios, escúchame, qué buena noticia. Tú tienes una nueva identidad. Mire, dice la Biblia, ¿te acuerdas que dice Romanos capítulo 3, verso 23? Por cuanto todos pecaron y están fuera, destituidos de la gloria de Dios. Tú no perteneces a la familia de Dios. Pero yo soy buena gente. Todos pecaron. Tú y yo somos pecadores. Y estamos fuera de la familia de Dios. Uy, ¿qué hago? Bueno, Juan capítulo 1, verso 12, lo tiene citado allí. ¿Recuerdas lo que dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a aquellos que han decidido que Jesús sea su Salvador, les dio potestad, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nuevo nacimiento. Si tú estás acá sin Cristo, déjame decirte, tienes que nacer de nuevo. Recibe a Cristo. Pero si tú dices, yo soy parte del pueblo de Dios, qué bueno, yo antes no era parte del pueblo de Dios, ahora soy parte del pueblo de Dios, como dijo Primera de Pedro capítulo 2, antes yo no había alcanzado misericordia, ahora sí. Déjame decirte algo, qué bueno, excelente, porque tenemos una nueva identidad. Ya no te define tu pasado,
Ahora las cosas son hechas nuevas. Yo te lo planteo de esta manera. Hermano, tu crianza ya no te define. Hermano, pero es que yo de chiquito, yo no sé, ¿verdad? En lugar de que el doctor me pegara, se asustó, ¿verdad? O tú dices, de chiquito los perros de la casa llegaron y me lamieron, y eso es lo que explica cómo yo estoy así, ¿verdad? Terrible. O tú dices, de chiquito me botaron y entonces nadie me quería, ¿sí? En vez de cargarme, ¿sí? Yo aprendí a caminar muy rápido porque nadie me quería cargar, ¿verdad? Entonces caminé rápido. Yo no sé todos estos chistes que tú conoces y tú dices, a mí nadie me quería. Mi crianza fue difícil. Yo viví en una situación terrible. Mis papás no aportaron nada a mi vida. Por eso yo soy como soy. Escúchame. Cuando vienes a Cristo, tu crianza ya no te define. Tienes una nueva identidad. Eres un hijo de Dios. Fíjate, tu pasado ya no te define. Es que usted no sabe lo que yo he hecho en el pasado. Es terrible como ya no te define. Ahora eres un hijo de Dios. Tus posesiones no te definen. Ni para bien ni para mal. Tú no puedes decir, si es que yo tengo harta plata, entonces como yo tengo mucho dinero, entonces usted sabe que eso no te define ya. Ni tampoco que tú digas, sí, es que yo soy pobre y yo no tengo nada, hermano, no tengo nada. Ya no te define. Eres un hijo de Dios. Ya cuando vienes a Cristo, todos somos uno en Cristo. Ya esto no nos define. Ya no te definen tus estudios académicos. Hermano, es que yo no estudié nada, yo no tuve ninguna oportunidad, En Cristo ya nada de eso te define. Eres un hijo precioso de Dios. Tu identidad ahora está en Cristo. Ahora eres un hijo de Dios y puedes participar de las cosas eternas, de las cosas santas. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron ahí en el pasado, ya no te definen. Todas son hechas nuevas. Es que a mí de niña me violaron, ya eso no te define. Es que a mí de pequeño me maltrataron, eso no te define. Es que a mí no me dieron ninguna oportunidad, mis hermanos pudieron estudiar y yo no, eso ya no te define. Es que yo tengo mucha plata y entonces yo soy importante, eso ya no te define. Es que yo estudié mucho y tengo títulos y títulos, eso ya no te define. En Cristo Jesús nada de eso nos define. ¿Entiendes esto? En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y nuestro gozo ahora no está en el título o en el no título. Nuestro gozo ahora está en somos hijos de Dios. Nuestra genealogía está en los cielos. Podemos comprobar nuestra genealogía. Ahora soy de Cristo y puedo participar de las cosas santas. Qué tremenda bendición. Mira, dice la Biblia en Efesios capítulo 5 que en otro tiempo éramos tinieblas. Piensen esto. En otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos hijos de luz. Entonces comportémonos como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 que como hijos obedientes no nos conformamos a los deseos que antes teníamos cuando no éramos hijos de Dios. Antes no eras hijos de Dios. Antes tenías deseos terribles. Ahora no. Ahora te comportas como un hijo de Dios. Mira, yo te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Puedes comprobar tu genealogía? Y tú puedes decir, ¿y cómo sé? ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? Bueno, te doy algunos parámetros sencillos. Número 1, si eres un hijo de Dios, has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Ha sucedido esto en tu vida? Puedes recordar el momento. Algunos podrían recordar la fecha exacta. Para mí fue un domingo 2 de julio de 1989. Fue la fecha donde yo nací de nuevo. Yo puedo decirte que yo recibí a Cristo. Algunos no pueden recordar la fecha exacta. No pueden ni recordar su número de teléfono, algunos, ¿verdad? No pueden recordar su aniversario, ¿sí? Entonces está bien. Si tú me dices, yo no puedo recordar la fecha exacta, pero puedo recordar el momento. Yo puedo recordar el momento cuando yo recibí a Cristo. ¿Puedes recordar ese momento? Es número 1, realmente me entregué a Jesús. Número 2, he visto fruto en mi vida. He visto fruto en mi vida. Yo puedo comprobar mi genealogía, que soy parte del pueblo de Dios, porque he visto fruto en mi vida. ¿Perfectos? No, ninguno de nosotros. ¿Fruto? Sí, todos. ¿Ha habido algún proceso? ¿Algo ha cambiado en tu vida? Tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu trato con otros, el que tomaba ya no toma más, el que se emborrachaba no se emborracha más. Sí ha habido un cambio. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Has iniciado un proceso de transformación? Y tercero, fíjate,
Tú puedes saber por el Espíritu Santo que mora en ti que eres hijo de Dios. Hay una certeza dada por Dios que eres hijo de Dios, según Romanos capítulo 8. Ahora, yo te pregunto, ¿eres hijo de Dios? Si tú no tienes respuesta a esa pregunta, probablemente no lo eres. Hoy es el día de salvación. Este es el día donde tú puedes recibir a Cristo y volverte parte del pueblo de Dios. Pero finalmente, mira, lo que vemos es un listado donde comprobamos que somos del pueblo de Dios porque tenemos un destino distinto. Tenemos una identidad nueva completamente que nos la da Cristo. Pero el pueblo de Dios tiene un nuevo afecto, tiene un nuevo amor. Mira cómo termina nuestro texto. Verso 66. Nehemías capítulo 7, verso 66. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Estás emocionado por ese nuevo destino o estás arraigado a esta tierra? ¿Has visto fruto y sabes que tienes una nueva identidad o no lo sabes? Y mira lo que dice el verso 66. Toda la congregación junta era de 42,360. Por cierto, si sumas los números no te cuadra con este número. Sí, algunos ya estaban con calculadora. Sí. Si sumas los números que íbamos leyendo y sumas el total, no te cuadra con este número. Pero porque hay rubros que no dieron números. Hay rubros que solo dijeron de la familia, de la familia, de la familia. Entonces esos números deben de estar allí metidos. Por ejemplo, de los sacerdotes no dieron número. Si lees allí de los sacerdotes que no sabemos que eran parte de la genealogía, allí en el verso 63, no sabemos cuántos eran, entonces simplemente sabemos las familias. Entonces esos números se compensan allí. Pero en total, dice el recuento, eran 42,360 sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Si tú sumas los números de los cantores, no te dan los números de los cantores anteriores, porque aquellos eran los hijos de Asaf y estos son otros cantores. O sea que se podía tener otros cantores que no fueran hijos de Asaf. Solo por si estás buscando consistencia en el texto. Pero entonces dice allí, mira el verso 68. Sus caballos, aquí va a contar sus bienes. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245. Camellos, 435, asnos 6,720. ¿Por qué nos cuenta sobre sus bienes? Por lo que sigue, verso 70. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrenda para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Mucha plata. Dice el verso 71. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. ¿Te puedes imaginar cuánto va a ser eso? ¿Sí? El anillo, la argolla de plata que andas, ahora multiplícalo por 200 libras, por 2,200 libras de plata. Imagínate. Debe ser una cosa descomunal de dinero. Y luego dice el verso 72. Primero los gobernadores, luego los cabezas de familia, el liderazgo, pero luego todo el pueblo. Verso 72. El resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Fíjate, nuestro texto termina hablando de esta ofrenda gigantesca que dieron los del pueblo para la obra de Dios. ¿Qué nos indica esto? Es que fíjate, cuando tú amas, tú das. Fue esta misionera. Tú ves ahí una foto de ella. Esta misionera se llamó Amy Carmichael, así se llamó. Es una misionera irlandesa. Ella fue misionera a Japón, hizo una visita a Japón a mediados de los años 1800. Pero luego a finales de 1800 e inicios de 1900, literalmente en el año 1900, 1901, ella vio que Japón no era su destino, se enfermó de hecho en Japón y le recomendaron ir a un clima distinto y entonces fue misionera en el año 1900, literal, 1901, en India. Y estuvo allí en India haciendo ministerios. Ella fue una mujer misionera, nunca se casó, murió a los 83 años. Y se reporta de ella que nunca tomó vacaciones.
Trabajó de sol a sol todo el tiempo para su misión ahí en India. ¿Y sabes qué fue lo que ella encontró? Amy Carmichael encontró que existía, estoy hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el siglo pasado, existía el tráfico de niñas para el templo de los dioses paganos de los indios. Tráfico de niñas para el templo. Eso significaba que prostituían a las niñas en el templo. Y la gente, las mamás, los papás, por necesidad, daban a sus niñas de 5 o 6 años y las vendían al templo, porque el templo tenía mucha plata, los templos de los dioses paganos. Y vendían a las niñas y sabían que iban a estar en el templo en prostitución, y entonces ellos recibían plata a cambio. ¿Qué tal eso? Y viene Amy Carmichael y dice, no puede ser. Y conoce a una niña que se llama Prina. Y esta niña huye después que le han quemado las manos y que la han torturado porque ella ha querido escapar muchas veces del templo. Y sale corriendo y entonces le dicen, ten cuidado que te va a coger la ladrona de niñas. Se llama Ama, le decían a Amy, la ladrona de niñas. Y ella dijo, prefiero estar con una ladrona de niñas que estar en esta tortura. Y salió esta niña y conoció a Ama, a Amy Carmichael. Y entonces ahí fue cuando Amy Carmichael se dio cuenta de esta cosa horrible que estaba sucediendo en India, y dedicó el resto de su vida y su ministerio a rescatar a las niñas que estaban siendo traficadas para el templo. Y tuvo un ministerio fructífero. Por eso la ves ahí con estas niñas. Rescató cualquier cantidad de niñas. Era la ladrona de niñas allí, que constantemente estaba. Sabes que ella literalmente lo que cometía era secuestro muchas veces. Literalmente veía a esta niña, sabía que esa niña estaba siendo vendida al templo y se iba a meter y las rescataba de ahí secuestrándolas. Tenía muchas acusaciones legales en el país a causa de esto. Y ella dijo, no me importa, y siguió adelante. Esta mujer es impresionante. Si puedes leer su historia, realmente muy inspiradora. Ella dijo esto. Amy Carmichael dijo esto: se puede dar sin amar. Eso se puede. Pero no se puede amar sin dar. Eso es mentira. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y yo estoy de acuerdo. ¿Sabes quién es el máximo ejemplo de esto? Dios, quien dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no dijo te amo y no dio nada. Dios dijo te amo y te dio lo más precioso que tiene, a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué tiene el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene amor por la obra de Dios. Te lo vuelvo a repetir. ¿Quieres saber si eres parte del pueblo de Dios? Te digo un rasgo del pueblo de Dios. Uno, tiene un nuevo destino. Vamos hacia la eternidad y caminamos hacia ahí. Por eso nuestro caminar es distinto. 2, tenemos una nueva identidad. Por eso somos hijos de Dios y nos comportamos como tal. Pero ¿sabes qué es lo tercero? Amamos la obra de Dios. Y uno puede dar sin amor, pero no puede amar sin dar. Amamos la obra de Dios. El pueblo de Dios a través de los siglos ha amado la obra de Dios. Mira lo que dijo el rey David unos siglos antes de Nehemías. El rey David dijo en Primera de Crónicas capítulo 29 verso 3: además de esto, sígueme, te voy a contar un poquito la historia, te lo cuento rápido. David quería construir un templo para Dios, el templo de Jerusalén, pero Dios le dijo no, lo va a construir tu hijo Salomón. Ok, perfecto. Pero él era el rey, así que él tomó toda su posición administrativa y logró guardar en tesoro de los impuestos, guardó para poder apalancar la construcción del templo de Jerusalén en manos del rey Salomón. ¿Sí me sigues? Entonces él guardó. Pero él dice, además de todo esto, además de lo que ya guardé como institución de gobierno, como el rey de Israel, yo personalmente, dice, guardé algo. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y es que esto es la clave. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Por eso,
porque amo la obra de Dios, porque amo a Dios y porque amo su obra. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Mira, hermano, cuando el pueblo de Dios ama la obra de Dios, da para la obra de Dios. Y entonces tú podrás estar en ese momento un poco incómodo y decir: qué barbaridad, quieren hablar de plata. Lo bueno de predicar la Biblia expositivamente es que el texto claramente habla de 2.200 libras de plata y habla de cualquier cantidad de dracmas de oros y de ofrendas voluntarias del pueblo. Sabes, no se trata acá, te propongo que el meollo del asunto no es plata. El meollo del asunto es amor. Te propongo que la gran dificultad no es plata. La gran dificultad es amor. Porque cuando tus afectos están puestos en la casa de Dios, de tu tesoro personal, tú das. Hermano, pero yo a duras penas y salgo con las cuentas. Bueno, ordena tus finanzas. Hazlo responsablemente. Hermano, pero es que si yo empiezo a dar ofrenda yo a la iglesia, a la obra de Dios, no voy a poder comprarme el televisor de 81 pulgadas para el baño social que quiero. Sí, así es. No lo vas a poder comprar, así es. Y entonces ya no lo voy a tener. No, voy a tener que ver Netflix ahí sentado en el iPad, sí. Así es, así funciona. Y destino esa plata porque me ordeno para la obra de Dios, porque mi afecto está en la casa de Dios. Por eso lo hacemos voluntariamente. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, cada uno de, dijo Pablo, ¿cómo? Como propuso en su corazón. Hermano, usted tiene que dar esto. Y yo que sé cuánto tiene que dar. Yo no sé cuánto tiene que dar. Nadie sabe. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, hermano, que no estoy obligado a dar el diezmo. No, no estás obligado a dar el diezmo. Amén, hermano. Esa parte de la predicación me gustó. No, no estás obligado. ¿Verdad que la Biblia no me obliga a dar el diezmo? No, la Biblia no te obliga a dar el diezmo. Es una obligación para el pueblo de Israel, no para nosotros. Vaya, hermano, entonces, ¿verdad que yo no estoy obligado? No, en el Nuevo Testamento no lo obligan. No, en el Nuevo Testamento vendían todas las propiedades y lo entregaban todo. Si quieres seguimos el patrón bíblico. Podemos seguirlo. Porque no se trata de plata acá. No estamos obligados. Cada uno da conforme como propuso en su corazón. Y no da ni con tristeza ni por necesidad. ¿Sabes qué está diciendo? Tú no das de esta manera. Ay, voy a dar. Señor, ojalá me bendigas porque yo estoy dando plata. Entonces ojalá que... No, no des. Es una cuestión de afectos. Pero no me digas, Señor, yo te amo, pero no te doy nada. No, eso no tiene sentido. Porque uno puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Y el pueblo de Dios sale de Babilonia, llega a Jerusalén. ¿De dónde sacaron toda esa plata? Obviamente la plata que habían hecho y ahorrado en Babilonia, es evidente, históricamente. Así que en Babilonia habían hecho plata. Así que llegan acá y lo que dicen es: acá está esta plata voluntariamente, con alegría en mi corazón, porque yo creo en la obra de Dios. Eso es el pueblo de Dios, pero es voluntario. Es voluntario, es de acuerdo a los afectos del corazón. Hermano, aprendamos a amar la obra de Dios. Aprendamos a amar la obra de Dios. Dice Pablo allí: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni da por necesidad. ¿Sabes qué es dar por necesidad? Hermano, pero yo no veo que aquí necesiten. Yo no veo que aquí necesiten. Pues yo no lo veo gordito a usted porque usted es delgado, ¿verdad? Pero todo está bien, las sillas están bien, todo se ve bien. Entonces yo no veo que haya necesidad, entonces yo por eso no doy. Es que no damos por necesidad. No damos ni con tristeza, ni damos por necesidad. Damos por adoración. Por eso dice: Dios ama al dador alegre. Es que yo soy parte de la obra de Dios. Y yo te digo con autoridad acá, Alex y yo, los primeros en dar a esta obra. Porque así funciona. Es un privilegio para nosotros. Es un gozo para nuestras familias.
Porque yo quiero ser parte, porque mis afectos están en la casa de Dios. Qué bueno cuando el pueblo de Dios entiende eso. Y por eso Dios ama al dador alegre. Mira, hermano, ¿eres parte del pueblo de Dios? Cuando somos parte del pueblo de Dios, tenemos un destino nuevo y caminamos hacia ahí, pensamos en las cosas eternas y nuestro andar es diferente. Nos conducimos como extranjeros y peregrinos. Tenemos luego tenemos un propósito distinto, por lo tanto una identidad diferente. Ya no vivimos igual que este mundo. Somos hijos de Dios y ahora caminamos como hijos de Dios. Nuestro pasado no nos define. Somos hijos del Rey. Esa es nuestra identidad y tenemos un nuevo afecto, un nuevo amor. La obra de Dios nos importa, la gente nos interesa, las almas nos importan. Y por eso podemos dar libremente, con libertad, no por obligación. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. ¿Eres parte del pueblo de Dios? Qué bueno, porque nuestro destino es la nueva Jerusalén. Qué bendición. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, eso también pasará. Y un día estaremos todos con Él.